For me? All right. Hi, everyone. Hola a So, todos. so for those of you who don't know me, my Para- name's Jeremy. Para aquellos de ustedes que no me conocen, yo me llamo Jeremy. I met Augie about 4.5 years ago during our freshman year of college. Yo conocí a Agui hace como unos 4 años, en nuestro primer año del colegio. Since then, I had the unique opportunity to live with Augie, Desde entonces yo tuve la oportunidad única de vivir con Agui, both as a roommate our sophomore year of college como su compañero de cuarto en nuestro primer año de colegio, and as a housemate during our junior and senior year. y también como compañero de hogar en nuestros tercer y cuarto año del colegio. Last night, we got to share a bed together. He was the big spoon, I was the little. Y anoche compartimos una cama, él era la cuchara grande y yo era la cucharita. Now, if I had to describe Augie in a few words, Ahora, si tuviera que describir a Agui en unas cuantas palabras, it would definitely be that he was the worst roommate ever. definitivamente él sería el peor compañero de cuarto. This kid took way too long to get ready in the morning. Este muchacho duraba mucho para prepararse en la mañana. He was beyond fashionably impaired. Y en cuanto a la moda, no sabía nada. He had absolutely no concept of personal space. Y no tenía el concepto de espacio personal. More than once did he suggest we should push our beds together. Más de una vez sugirió que juntáramos nuestras camas. This kid would keep me up until 2, 3 in the morning talking about absolutely nothing. Y esto me mantenía despierto hasta las 2, 3 de la mañana hablando absolutamente de nada. So what girl do you like? ¿Y qué muchacha te gustó? This kid would keep me up even when I had a 20-page paper due that week. In fact, he kept track of it on an Excel spreadsheet. Él me mantenía despierto aun cuando yo tuviera que hacer un papel de 20 hojas. Y de hecho, él llevaba un programa, una hoja de Excel al respecto. Worst of all, he only knew 2 food groups, burgers and stir fry. Y lo peor de todo es que él nomás comía 2 tipos de comida, hamburguesas y papitas fritas. Truth be told, I thought Augie would be the death of me. Y verdaderamente yo creía que alguien me iba a matar. Then one day, lo and behold, Y un día, the sky opened up, the El cielo se sun was shining, el sol brillaba angels were singing, y los ángeles cantaban. and then Genesis was there. Y entonces Génesis estaba allí. When Augie met Genesis, he Cuan- fell hard for her. Cuando alguien conoció a Génesis, se clavó con ella. I can't tell you how many hours he spent talking about how great she was. No puedo decirles cuántas horas se pasó platicándome de qué tan grandiosa y buena era ella. My reaction was exactly the same as Justin's. Mi reacción fue la misma que la de Justin. Completely out of your league, dude. Just like, stop, stop, stop. Está fuera de tu alcance, así que para. But Genesis saw something in him. Pero Génesis vio algo en él. And Genesis, as I'm sure you know by now, Y Génesis, yo estoy segura que ya sabes a este punto, Augie can be a real pain to deal with. alguien puede ser bien difícil para lidiar con él. I'm pretty sure he knows it too. Y estoy seguro que él también lo sabe. But one of the things we both know Pero una de las cosas que tú y yo sabemos is that he always makes up for it. es que él siempre te recompensa por ello. Augie and I have had our ups and downs throughout the years. Agui y yo hemos tenido nuestras buenas y malas a través de los años. We fought over stupid misunderstandings and annoyed each other to the point of yelling. Nos hemos peleado por tonterías y nos hemos molestado uno al otro hasta que gritamos. And Augie, Genesis, Y Agui y Génesis, you guys are both going to have a lot of those moments. ustedes van a tener muchos de esos momentos. But let me share some of the lessons I've learned from living with the world's worst roommate. Pero déjame compartir algunas de las lecciones que aprendí al vivir con el peor compañero de cuarto. Back before Augie had proposed to Genesis, Antes de que Agui le propusiera matrimonio a Génesis, he had reserved a vineyard for the entire proposal. había reservado una viña para proponerle matrimonio. Literally, there were weeks of planning that went into this. Literalmente semanas de planificación para ello.
But about a week before the proposal, there was an 80% chance of storms. Pero como una semana antes de la propuesta había como un 80% de probabilidad de tormentas. Augie just like shut down. Y alguien solo se encerró. I had never seen him so stressed out, never seen him prayed so fervently. Nunca lo había tan estresado y orar tan ferventemente. But I think that says something. Pero yo creo que eso dice algo. In those days leading up to the proposal, he turned to God because at that point, what else could you do? En esos días antes de la propuesta, él se acercó a Dios porque ¿qué más podría hacer? He prayed and prayed for blue skies, and miraculously, that's what we had. Y pidió cielos azules y milagrosamente fue lo que tuvimos. And I just hope that Augie in Genesis, that you let that be a reminder for you. Y solo espero que ustedes hagan en Génesis, que esto sea un recordatorio para ustedes. That no matter how much planning you do beforehand, Que no importa cuánta planificación haya de antemano, no matter how perfect you think things should be, o cuán perfecta creas que deben de ser las cosas, that sometimes things will come in that are just completely out of control, and you have to trust God. y algunas veces las cosas se saldrán de control y solo puedes confiar en Dios. You have to know that blue skies or gray, everything is in God's hands. Tienes que saber que cielos azules o nublados, todo está en las manos de Dios. Now, that day we had blue skies and sunshine, Ahora ese día tuvimos cielo azul y brillaba el sol, but I think you both remember how windy it was. pero yo creo que los dos recuerdan cuánto viento había ese día. For those of you who weren't there, Augie had hung up several photographs and letters for Genesis. Para los que no estuvieron ahí, Og había colgado muchas fotografías y cartas para Génesis. And so they were blowing absolutely everywhere. Y estaban volando por todos lados. And I think that that should also be a reminder for you both. Y creo que esto debe ser un recordatorio para los dos. That even though it wasn't quite what you had pictured for that day, Que aun cuando eso no fue lo que ustedes esperaban para ese día, that I hope that that will be a reminder for you both. quiero que esto sea un recordatorio para los dos. That no matter how much you want things to be completely perfect, Que no importa cuánto quieras que las cosas sean completamente perfectas, they won't always be. nunca lo serán. You're always going to have the wind, a force unseen, come in and shake things up. Siempre tendrás el viento, una fuerza imprevista y vendrás a acudir o estremecer todas las cosas. But so long as you have Christ as the anchor of your marriage, Pero mientras Cristo sea el ancla de su matrimonio, you will not falter. ustedes no caerán. Marriage is not going to put an end to all the problems you're going to have. El matrimonio no acabará con todos los problemas que ustedes tienen, no tendrán. But today you stood before God and before all of us here today, Pero hoy ustedes estuvieron ante Dios y ante todos nosotros aquí and you said that together, y dijeron que unidos, juntos, no matter how big the problems are, no matter how loud the arguments get, no importa cuán grande sea el problema o cuán fuerte sea la discusión, together you'll get through it. juntos saldrán de ello. And you're still going to love each other at the end of the day, every day. Y se seguirán amando el uno al otro al final de cada día. It's such a blessing to have witnessed such an incredible love between both of you. Es una gran bendición ser testigos de este gran amor entre ustedes. Seeing a love that is so rooted in Christ, Ver este amor que está arraigado en Cristo it's just magnificent to behold. es algo maravilloso para ver. You served as a role model for so many of our friends, and you'll continue to do so. Han servido como guía para tantos de nuestros amigos y lo seguirán haciendo. I'm so thankful to have had the opportunity to be part of both of your lives, Estoy tan agradecido de tener la oportunidad de ser parte de sus vidas. and I look forward to continuing to be Y yo espero seguir siéndolo. and continuing to witness your love for one another and for Christ. Y seguir viendo su amor del uno por el otro y por Cristo. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, I ask that you raise your glasses les pido que levanten sus copas. to my best friend and my brother and Para mi mejor amigo y mi hermano his beautiful new wife, y su maravillosa, hermosa esposa, to Augie and Genesis. para Agui y Génesis. Thank you.
And now I'd like to invite them both to the center of the dance floor. There must be a God.